Así que, si os parece bien, vamos a pasar a la segunda parte, que vamos a hacer como una especie de mesa redonda de personas que han conocido a Manuel, y os lo voy a presentar. Está José Mesa, que ya él contará cómo lo conoció, y Enrique Carrasco Ros, y ya pues vamos a comenzar un poco con la biografía de Manuel Jiménez, porque hemos visto a Manuel ahí en la foto, hemos visto su relación con Ruedas con Ritmo, pero diréis, bueno, ¿y quién es Manuel Jiménez? Pues Manuel Jiménez nació en 1950, tuvo en los primeros meses un problema de poliomielitis, y la madre, Pastora Esteves, viendo que no lo podía atender en Motril, porque nació en Motril, pues seguramente que aconsejada por uno y otro lo llevó al orfelinato de Niño Jesús, que está por los hermanos obreros de María y la hermana de la Caridad, ¿no? La hija de la Caridad, fueron las que la llevan, y regentadas por la Diputación de Granada. Entonces él entró en la casa cuna primeramente y estuvo hasta los 5 años. La forma que tenían de los niños ir avanzando fue al pabellón de menores, y allí estuvo hasta los 12 años, 11, 12 años, que fue cuando conoció a Enrique. Va a contar la relación que también tiene con ese orfelinato. Le dejo la palabra a Enrique Carrasco. Bueno, mi relación con Manuel casi es como una rosa a la anécdota. Resulta que encontré un libro un día en un kiosco de prensa y me llamó la atención el título y además las fotos de la portada. Cuando yo vi a la hermana, la hija de la Caridad, con aquellas tocas que llevaban, aquellas papelinas que iban a echar a volar, y me llamó la atención y compré el libro. Cuando me di cuenta, resulta que era la historia de un niño que se había criado y que se había educado en el mismo sitio que yo, en un sitio que en principio se llamaba Establecimiento Mixto de Beneficencia de la Diputación Provincial de Granada, y luego ya pasó a llamarse Orfelinato del Niño Jesús. Bueno, pues resulta que, claro, lo conocí pues esporádicamente casi, porque yo ingresé en 1940 con 7 años, y él por lo visto sería sobre los años 1950, casi a 3 años de mi incorporación al servicio militar. Pero que profundizando en la lectura empecé a recordar ya al pequeñín aquel que andaba a gata arrastrando las piernas con una manopla en las manos y corriendo como un gatito para arriba y para abajo, que yo al incorporarme al servicio, esa es la única imagen que tengo de allí del centro, porque yo ya no volví a verlo más. Voy a explicar una cosa. Allí estaban acogidos los niños de la cuna, los que dejaban abandonados en la portería, en cestitos, o los llevaban porque sus padres no los podían criar, los huérfanos en general, y sobre todo pues una redada de entre 300 entre niños y niñas de lo que yo llamaba los niños de la guerra. Eran sus padres fusilados o en las cárceles, o en fin, que luego ya no he vuelto a tener ningún contacto con él. Asistimos a la velada poética en Los Álamos, en Gavia, y que la sorpresa mía fue que el autor del libro era el chiquillo aquel que yo conocí tan chiquitín, y ese es el contacto que he tenido con él. Pues gracias, Enrique. Sor María, que esta foto que está aquí, Sor María Begoña, ella se empeñó en que tenía que andar, porque cuando lo conoció Enrique, como sabéis, le habían hecho la alpargatería, que allí había un taller de alpargatería, le habían hecho una manopla en las manos y una rodillera, y andaba como decía Enrique. Pero esta monja, cuando lo vio, dice: este niño tiene que andar, y lo ponía a dar paseos por la acera todos los días. Pero veía que eso solo no era suficiente, y lo llevó a San Juan de Dios y le hicieron una operación en la pierna, y él cuenta en su libro: por fin me pude poner pantalón largo
y ya al sentarme no tenía dolores. Eso escribe en su libro. Sí. Y allí estuvo pues, en el pabellón de menores hasta que tenía 11, 12 años. Y como en el certamen poético que patrocinó Manuel Jiménez, uno de las personas que participaron hablaban de la niñez y un poco reflejaba un poco de cosas como él. Voy a dar la palabra a Teresa Hurtado, que ella era una de las personas que han participado en este certamen con este poema. Se titula Ya vienen las notas cargadas de amor. En este día inolvidable vienen a mi mente aquellos momentos de la niñez en los que soñaba con aprender música. Soñaba con que un día vendría un vehículo acompañando mi bonito piano. Do, mi sol, sí. Ya vienen las notas cargadas de amor, a las 1 y a las 2. En la misa está el órgano, que nos viene a decir, pájaros están aquí. Los nidos tienen, las notas llegan, y tú estás junto a mí, reflejan sonidos y llegan a la voz, y ahora tú y yo. Dios reina y calla en auténtica luz, reflejos de amor y los artes de alivio. Ya llega el Espíritu Consolador, que a sus ungidos regala amor. Plastiquemos la palabra y reflejemos la verdad. Soñar, decir, cantar, todo es ponerse, todo es luz. La música está aquí, el sol se levanta, el día cansa, pero tú estás ahí. La música te llena, la música prospera. El tener donde compartir llena. Influencias negativas, quítalas. Dios reina en la armonía. Con la armonía toca el piano y la armonía se vive la vida. Pues es lo que intentamos hacer de alguna manera en Ruedas con Ritmo, estar juntos buscando cosas en común, estar en armonía y disfrutar de la vida. Y cuando tuvo ya los 11 años más o menos, o 12, fue al pabellón de mayores. Y allí en el pabellón de mayores los niños los llevaban a talleres, que había de diversos talleres. Pero a él, yo creo que le veían maneras ya porque le encantaba escribir y lo llevaron a la oficina. Y en la oficina, en el pabellón de mayores, de allí lo pasaron, un año estuvo, 1 año y medio, hasta los 13, 14 años, que lo llevaron a la clínica San Rafael. Y allí en la clínica San Rafael, el escritor, el miembro del jurado que antes he hablado, Ángel Mora, lo conoció. Y creo que José Mesa también lo conoció allí, ¿no? Yo era un poco más joven que ellos, digo, de este Ángel Mora y Manuel Jiménez, porque mis padres se vinieron a Granada, porque en el campo yo no podía trabajar como un hermano mío mayor y mi padre. Y entonces me llevaron a la clínica San Rafael y allí me operaron del pie porque yo doblaba el tobillo hacia afuera. Y no vamos a entrar en los detalles, pero me dejaron casi el pie casi recto. Pero yo me asomaba por una baranda de muro de este grandote que había y yo veía allí a 3 niños siempre, mayores, que era uno que le llamaban el Rubio, a Manuel, y creo que era este Ángel Mora, ¿no? Y yo le preguntaba a los niños, ¿y quiénes son esos? Siempre están ahí. Y digo, y están como nosotros. Y no, esos son mayores, ya no pueden estar aquí. Digo, ¿y eso? Claro, yo tenía 11 años entonces, ¿no? Y ya cuando llegan, creo, a los 16 años, 17, 18. O 18, ¿no? Pues ya tenían que salir. Pero me decían, bueno, ya habéis cumplido la mayoría de edad, ya tenéis que salir a la calle, buscaros vosotros vuestra vida, ¿no? Y esa fue la relación, que no fue relación porque era visual, pero yo me quedé con la imagen de este hombre, ¿no? De Manuel Jiménez, se me quedó ahí grabado, que yo los niños, y yo pregunté cómo se llamaba y ya me dijeron su nombre y tal, y ahí se me quedó grabado en el tiempo. Y eso estamos hablando del año 67 o algo así, ¿no? Y ya pues no volví a verlo más. Pues
Ángel Mora, que antes ha hablado de él, que no ha podido venir de Jaén, también lo conoció allí. Él era 2 o 3 años menor que él. Y se llevaban bien, pero después se fue a su pueblo a terminar de estudiar bachiller superior y ya Manuel se quedó hasta los 18 y según me ha dicho José Mesa, hubo un fraile que le ayudó mucho, porque si quieres contarlo. Sí, había en algunas veces que hemos hablado, igual que me han hablado del colegio de Armilla, con Felinato, algunas veces me ha enseñado alguna foto de las que él tenía y tal, pero una de las cosas que yo vi a lo largo de la vida de Manuel es que nunca habló mal de nadie, a pesar de que tuvo una infancia muy difícil, y él nunca lo vi quejarse de su situación, ni echarle la culpa a nadie, ni nada. Y bueno, pues cuando él me habló de alguna vez de los felinatos, los fríos que pasaban en aquellos inviernos, y eso Enrique tiene que saberlo, mucho frío y poca comida, ¿verdad? También la comida. Muy repetida. Claro, me hablaba muchas veces de esto, como diciendo, yo lo que tengo, él siempre decía una frase. Muchas colas y muchas calabazas. Claro, él decía, lo que yo tengo se lo debo a Dios, siempre, dice. Esa era su frase cuando le preguntábamos, ¿y cómo te has hecho tú si no has tenido ahí una familia que te ayude, que te empuje y tal? Y fue él el que se hizo a sí mismo, ¿no? No tuvo a nadie que le dijera, venga Manuel, vamos, mira que tú no puedes trabajar como otros niños descargando camiones o yo qué sé, en otro tipo, tú tienes que... No, él, como ha dicho antes Nani, pues apuntaba manera hacia este mundo de la poesía, de la escritura, porque algunas veces yo le he dicho, Manuel, ¿me podías componer un poema sobre X? Y en 3 o 4 días dice, ya lo tienes, José. Y yo digo, madre mía, qué maravilla. ¿Cómo? Digo, yo no soy capaz ni de escribir la primera estrofa, no sé, verso, ¿no? Es que yo de poesía estoy así, pero yo tengo que agradecer a él que en parte ha sido un hombre que me ha ayudado también a entender y como era, no quejarme, porque siempre tendemos a quejarnos de otros que están mejor. Creemos que están mejor, no sabemos lo que, como el dicho que en todas las casas cuece nada, pero al menos nosotros visualmente decimos, pues está mejor que yo, me gustaría ser como, ¿no? Pero a él no, yo no le veía a él en ese sentido de envidiar a otras personas o situaciones, sino que él se ha ido curtiendo a sí mismo a lo largo de los años y sobre todo lo que él ha ayudado a muchas personas, para mí lo he visto también porque he hablado mucho con él. A mí me llamó la atención cuando me dijiste, ¿quién puede decir que detrás de esta voz, porque era muy llamativa su voz, mucha gente incluso le decía que debía de presentarse, incluso a veces la habían llamado a trabajar en la radio, bueno, con nosotros hizo un programa de radio también, tenía una voz total de locutor, como le pasa a Rosa, que también tiene una voz preciosa, y Manuel, no sé de dónde cogió ese deje, pero una voz muy limpia, a la vez, no sé, me encantaba, y tú me lo referiste. Sí, mucha gente creía que no era de aquí de Granada. Sí, no tenía. No parecía. Bueno, su padre, ¿qué era? ¿De dónde era su padre? Pues creo que era del norte. Pero... Y ahora voy a leer la carta que Ángel me ha escrito para leerla. Ya dice que se excusa por lo que he dicho, por problemas de salud. Dice, os hago saber mi profundo pesar por este acontecer, ya que mantenía con Manuel una gran amistad desde unos 58 años atrás y hubiese sido mi deseo poder asistir junto con todos vosotros a este emotivo evento. Para esbozar brevemente la figura de Manuel, basta decir algo que está en la mente de todos, que siempre ha sido un hombre honesto, íntegro y fiel a sus convicciones. Y me dice, abrazó la religión de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y puedo asegurar que no fue una elección arbitraria o irreflexiva, ya que desde los 13 o 14 años siempre anduvo con esa obsesión y se ocupó en leer de todas las religiones a su alcance.
lo cual le congració no poca enemistad en el seno de la orden de los hermanos de San Juan de Dios, algunos de los cuales llegaron a espetarle: nosotros te damos la comida y otros la doctrina. Pero antes quería yo deciros que cuando Manuel pasó a la pensión con 18 años, pues enseguida empezó, porque no tenía, como bien sabéis, tú mismo lo dices, ningún medio de vida. Le ayudaba el fraile, pero entonces enseguida se preparó unas oposiciones. Como tenía mucha habilidad, que me lo ha dicho Ángel, en la máquina de escribir, tenía una velocidad, sacó las oposiciones con mucha facilidad, y además era una persona muy culta. Y allí en el año 77 y 78, en la delegación de estadística, donde yo lo conocí. Y no lo volví a ver hasta cuando he dicho que lo vi en la asociación de ASPAI, que es cuando me dijo su sueño de hacer un club social. José Mesa se ha convivido con él y puede deciros lo que se ha entregado siempre a las personas, porque estudió aparte psicología, me puede hablar de esa faceta. Resulta que yo, como digo, cada uno cogimos nuestro camino en la vida, y yo me convertí a esa religión que se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Las personas nos conocen mayormente como mormones. Lo habréis oído alguna vez en alguna película, o habréis visto a algunos chicos con una chapa aquí negra con camisa blanca. Entonces, pero yo no sabía ni dónde estaba, ni dónde trabajaba, ni nada. Pero un día me hablan: hemos conocido a un joven que está como tú. Le digo: ¿está como yo? Sí, más o menos. Y le digo: ¿cómo se llama? Y me dice: Manuel Jiménez. Uy, yo lo conozco a ese muchacho. Digo: ¿dónde está? Y está aquí en Granada y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya he cogido ese camino. Y como digo, nunca le escuché oír ni una sola palabra contra la Iglesia Católica. Nunca. Ni, a pesar de todo eso frío, las malas comidas que le daban en el ¿cómo se llama? En el orfelinato, tampoco, nunca habló mal. Y sí habló bien de una monja que sería esta... María Begoña. Sí, sería ella, porque el nombre no me acuerdo, pero... Para ella era como una mamá también. Eso, él me hablaba de que había una monja allí en el orfelinato que lo quería mucho. Y supongo que es esta de la que hemos hablado. Pequeño inciso: las monjas, casi todas las monjas eran vascas. Sor María Begoña, Sor María Begoña Basterrechea y Chazo, Sor Carmen Cebrián Gurruchaga, Sor Gloria Aguirre, pues de ahí tenía la voz. Sor Juana Marimón Carcasona, Sor Cecilia, Sor Delfina, Sor Escolástica, la primera superiora que yo conocí. En fin, todas eran unas chicas monísimas, pero con aquellas alas y cariñosas que se ganaban el cielo por los niños. Rosa, enseña el libro del que estamos hablando. Todo esto habla muchas cosas en este libro, y habla maravillas del orfelinato, y habla sobre todo de cuando lo pasaron en la playa, cuando en Almuñécar. Dice que era genial los veranos que pasaban allí, y ahí comían muy bien, de ahí de 17 comían muy bien. Y tiene unos recuerdos maravillosos, siempre el mar la ha influenciado mucho. Luego Enrique nos va a leer un poema de eso, que viene en este libro precisamente. Un poco ilustrado. Sí. Y luego quería comentaros lo último que dice, bueno, varias cosas. Ángel en su carta dice: fue un amigo de los que se encuentran pocos, con una cultura desbordante en el campo de la humanidad. Mantenía largas y fructíferas conversaciones telefónicas sobre filosofía, ética y su preferida, la religión, y dedicábamos buen tiempo a rememorar los años vividos en la clínica. Dice: a mi querido Manuel, que se marchó sin decir nada, ni siquiera adiós, y nunca supimos del mal que la quejaba. Un abrazo donde quiera que estés. Conocedor de tu gran fe en Dios, sé que tú estarás a su lado. Un gran abrazo. Úbeda, 8 de septiembre de 2022, Ángel Mora Barrio. Bueno, vale. Y no sé si queréis añadir más algo sobre esta etapa que hemos hecho como una especie de mesa redonda para saber un poquito más de Manuel. Pues ya pasaríamos a los escritores que le quieren rendir homenaje a
a su recuerdo, a Manuel. Sí, solamente que el principio que regía la vida de Manuel Jiménez Esteves era el amor al prójimo, con independencia de las creencias o políticas religiosas que tuviera cada uno, daba igual. Para él era importante la persona. Y como ha dicho Nani, yo creo que también, estoy de acuerdo con ella, que por eso comenzó a estudiar psicología en la UNED de Motril, porque era una forma también de él ayudarse a comprender los problemas de los demás para poder ayudarles. Y eso creo que fue la causa de... Estudió psicología clínica. Sí. Y siempre tenía sesiones en su casa totalmente gratuitas. Él lo hacía de forma altruista. Incluso me comentó que cuando estaba en el hospital te dijo, le hablaste de un chico, ¿no?, para que necesitaba un poco de ayuda psicológica, sí. Y te dijo a él que enseguida que saliera, exactamente, él tenía esperanza de que iba a salir del hospital, no sabía la gravedad que tenía. Sí, yo hablé con él para eso y me dice, cuando ya me recupere, que estoy un poco malillo, eso era un martes o miércoles, y estaba hablando de una manera, ya estaba en el hospital, pero estaba hablando de una manera que parecía que, bueno, que todo estaba correcto, que estaba bien. No, tengo un problemilla aquí, me lo van a mirar y ya, ahora cuando ya me recupere, yo pues ya te digo y avisa para que ya quedamos y tal, ¿no? Él estaba lleno de vida, tenía muchísimos proyectos que hacer, o sea que la muerte le vino de imprevisto, como ladrón en la noche, como dice el Evangelio. Bueno, yo solamente para terminar, como dicen en mi trabajo, me he quedado con tu cara, y quiero que yo me he quedado con vuestra cara y quiero que os quedéis también con la mía. Porque estoy todo el rato aquí con la mascarilla. A los dos, pero gracias. Vale, gracias. La página 117 y 18, que refleja un poco Manuel de su sentir hacia su discapacidad. No he conocido el complejo de inferioridad por mi minusvalía física en el orfelinato. Me permito estas líneas para asegurar que el tiempo que estuve en el orfelinato, tanto en el pabellón de menores como de mayores, mi yo físico, el que veía a los demás, jamás supuso una merma de mi desarrollo mental. Incluso mis limitaciones físicas para jugar al fútbol, hacer las estupendas tablas de gimnasia de los compañeros o ir de excursión a Dilar, Cójar u otros lugares próximos a pasar la tarde. Y aunque yo quedaba solo en el pabellón, jamás salió de mí una queja, ni una lágrima de tristeza, ni se iba instalando el complejo de inferioridad con la cruz de la compasión. Porque no me veía diferente y porque los chicos y los adultos jamás me insinuaron de ser un inútil, un inválido o un fracasado. Jamás me refirieron a la invalidez o minusvalía y eso me hacía ser compañero de ellos. Me veían como uno más. Mi alegría de vivir les contagiaba a ellos. Yo no era un triste con un destino incierto. Las monjas me decían, tú llegarás a ser algo. Hoy valoro que lo importante es ser, aun cuando sea poco el tener. Yo no podía correr como ellos, pero donde aseguraba mi igualdad y a veces la superioridad fue en la cultura, en la habilidad mental para comprender, entender. Poseía una compensación que ayudaba al menoscabo físico. Ahora de mayor soy un poco más esclavo de mi físico, porque he sentido la burla, el desprecio o minusvaloración de mi persona al estar más metido en una sociedad pluriforme, impreparada para este tipo de personas. Aquellas fuerzas cosechadas en la infancia de sentimientos igualitarios, de competir con las mismas armas intelectuales, esfuerzo diario por ser niño, disciplina para sujetarme a mi condición, son las que estimulan hoy mi condición social, personal y espiritual. Cuando he conocido jóvenes como yo, al amparo de unos padres protectores, paternalistas y acaparadores, me siento muy libre y más beneficiado al haber estado en un colegio con más de 100 hermanos que jamás me han sobreprotegido ni cuidado en modo especial. Eso lo agradezco hoy a quien todo lo hace con un resultado feliz, que es lo que cuenta.
Lástima que no todos crean para actuar. Con esas palabras ya veis cómo ha sido Manuel a lo largo de su vida. Es un poco lo que a mí me ha ocurrido cuando conocí a Álvaro, que tiene una discapacidad, nunca lo he visto con complejo, lo he visto como un Superman, como antes él mismo reflejaba en su vídeo. Y también va a ser protagonista escuchando este poema suyo. Dios no tiene la culpa. Mi madre no vio ese bordillo. Se cayó y fui destinado a nacer en otro planeta, con menos oxígeno. Y no lloraba. Las espadas que tenía que llevar clavadas en las piernas, las soporté, pidiendo fuerza a un techo oscuro, en plena noche, pidiendo al sol que saliera pronto. Jamás le eché la culpa a nadie, ni a Dios, ni a esa cruz que llevaba Ángela, mi madre, esperanzadora siempre, ni a los banquillos duros a los que me llevaba algún domingo para estar cerca del palacio de los ángeles divinos. Y desde el físico interior, desde la posición de una criatura de tierra, miraba esos ojos de Jesús y me elevaba a su altura, a sus pensamientos, para decirle: aquí tienes un amigo. Y Dios no tenía la culpa, ni de mis caídas a los cráteres de la inconsciencia, ni de las estúpidas contiendas que se libraban en los hogares y en los campos de exterminio. ¿Había algo que hacía libre? La ceniza de la vida, rascada y quemada, contorneaba mis ojos. Luego la lluvia me elevaba a querer ser la fuerza que derrotaba el dolor de este mundo. Tal vez por eso nací, y Dios lo supo. Poema de las Crónicas de Ava. En mi voz, Rosa Ayuso. Álvaro, por compartir este bello, bonito, encantador. Yo creo que Manuel nos está viendo, estará muy feliz porque precisamente lo que quería hacer un club social para que pudiéramos compartir todas las personas que tuviéramos algún tipo de discapacidad, ¿no? Pero para sentirnos solidarios los unos con los otros, tener un vehículo. Y yo creo que hoy mejor que nunca lo estamos haciendo porque para mí lo que yo compartía con Manuel era mi amor a Dios creador y a su obra, mi amor a la vida, a la naturaleza, a los animales, mi amor al hombre, de cualquier género, de cualquier ideología, y mi amor a la poesía. Y eso es lo que nos ha unido en torno a él, el amor a la poesía y el recordar en su recuerdo. Belén nos va a leer un poema de uno de sus escritos, de unas recopilaciones que no lo llegó a publicar, que pertenece a un libro que él escribió, que es Quiero ser sano, y está en memoria de Bernardino Lluvero Antón, que era un señor amigo suyo, tetrapléjico, fallecido en el 2011, y era cofundador de Aspire. Entonces, el poema se titula Veo, ¿qué ves? Veo un monte dorado, donde no se pone el sol febril, un tulipán recostado en la serenidad del prado, un río argentífero en devenir armónico, un suspiro sosegado frente al mar indómito, un aroma de madreselva al llegar el otoño, y un reguero de hormigas
laborando por su existir. Y veo que la caridad humana obra para el necesitado. La guerra cruel termina en paz. El niño huérfano por fin goza de un nuevo hogar. El amor conyugal ennoblece a padre y a hijo. Veo que el virus es vencido por la sapiencia humana. Los odios son vencidos por el perdón de Cristo. La felicidad suprema debilita el egocentrismo. Las oraciones sinceras son respondidas. Veo al lento andante con su mente sin complejo, al ciego confiado en el amparo de su trabajo, al sordomudo por ser comprendido y animado, y a los humanos libres llamarse hermanos. Pero todavía veo espacios nubosos por la ingratitud inmensa al Dios cercano.